lineamientos de política de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, aprobada por MINAM, y la segunda, los lineamientos de formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, aprobados por la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública. Antes de comenzar, y aprovechando que ya estoy aquí paradito, quería darle unas palabras desde el punto de vista de una entidad cooperante. El proyecto Biofin del PNUD, del cual soy el coordinador, y el proyecto Proambiente de GIZ, tuvimos la fortuna de ser invitados a colaborar con ambas instituciones en la elaboración de estas herramientas. Y en resumen debo decir que gracias. Gracias no solo por la experiencia de profesional, técnica, sino porque pude ser testigo de cómo los técnicos de dos entidades, dos instituciones, que muchos consultores nacionales e internacionales consideran como imanes del mismo polo magnético, cómo fui testigo de que esos técnicos pudieron trabajar juntos, discutieron juntos y consensuaron las cosas juntos. Y debo decir que fue excelente. Fue excelente, pero también tengo que agregar que ese trabajo conjunto se debió a dos cualidades, fue gracias a dos cualidades con las que cuentan los profesionales que estuvieron a cargo de estas herramientas. Desde mi punto de vista, primero, no es debatible que todos los participantes, los funcionarios públicos, tenían un amplio conocimiento y muy profundo de los temas de su especialidad: diversidad biológica, proyectos de inversión, servicios ecosistémicos, gestión pública. Y la segunda cualidad era que estaban convencidos, pero realmente convencidos, de que las herramientas podían colaborar con el desarrollo nacional a través de la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Gracias a ello, espero que todos los presentes, los que nos siguen por la vía web, estén convencidos de lo mismo cuando ya tengan la oportunidad de analizar con profundidad las herramientas y con base en el presente evento. Bueno, y como esta reunión no es para comentar sobre mi experiencia y tenemos que iniciar, por favor, tengo el agrado de invitar al señor Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, señor Gabriel Quijandría, a presentar las perspectivas de la inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Señor Viceministro, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos todos aquí a su casa, el Ministerio. No sé si voy a hacer una presentación tan pomposa, con un título tan pomposo como el que ha dicho Antonio, la verdad, perspectivas. En realidad, básicamente hacer algunas reflexiones, tal vez demasiado sueltas, sobre esa experiencia, ¿no? Y sobre cómo, a partir de este trabajo cercano con el MEF, llegamos a cumplir una de las metas que el Ministerio del Ambiente siempre ha tenido, que es reconocer a la diversidad biológica como objeto de inversión, ¿no? Como un activo para el desarrollo y que como tal requiere la inversión para poder generar retorno, para poder generar beneficio, ¿no? Y cómo a partir del análisis que se hace en los dos documentos, ¿no? En lineamientos de política y lineamientos para formulación de proyectos, reconocemos que la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica son parte de los bienes públicos que genera el Estado, son parte de aquel herramental de los futuros PIBs que se formulen alrededor de esto, van a ser parte de las herramientas que el Estado va a utilizar para generar bienestar a la población, que es en última instancia el mandato de todos los funcionarios públicos: cómo generar bienestar para la población del país al cual representamos o en el cual nosotros somos funcionarios con una responsabilidad asumida. Y creo que eso es algo importante, eso es un paso fundamental, el poder, a partir de ese trabajo cercano, a partir de este intercambio técnico, pero también con ribetes políticos, con consecuencias políticas, poder llegar a tener
a generarle brazos y piernas a la estrategia, a la nueva estrategia o a la estrategia de diversidad biológica actualizada el año pasado. Porque una estrategia sin instrumentos a través de los cuales poder conectar con la lógica de la asignación de recursos públicos, con cómo conectarla con otras estrategias de desarrollo o con otras formas de intervención u otras lógicas de intervención de otros sectores, es incompleta. Y creo que este es un gran paso para poder asegurar que la estrategia actual que tenemos tiene una potencialidad o por lo menos las condiciones para ser mucho más concreta y mucho más tangible que la versión anterior y llegar a avanzar en el cumplimiento de los objetivos y de las metas que se han fijado. El poder lograr que los diferentes sectores, que los diferentes niveles de gobierno puedan o tengan la posibilidad de acceder de manera inteligente y con una ruta más o menos estandarizada a recursos públicos para promover iniciativas de conservación, iniciativas de uso sostenible de diversidad biológica, es un elemento fundamental. O sea, es un tema que hace avanzar la política pública en temas de diversidad biológica muchos pasos hacia adelante. O sea, genera y llena un vacío y cubre una demanda que se estaba sintiendo, que se viene sintiendo hace mucho tiempo, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales. ¿Cómo hago para promover conservación? ¿Cómo hago para promover uso sostenible de diversidad biológica? Utilizando los recursos que el MEF tiene disponibles, aquellos que vienen directamente por el presupuesto asignado a cada año o por otras fuentes que van apareciendo en el tiempo. Y creo que sin duda es un paso fundamental, poder tener estos dos marcos. Necesitamos sí seguir en el esfuerzo, continuar hacia el mayor nivel de detalle o el siguiente paso o el siguiente orden de magnitud y escala de detalle, definir las pautas, definir las guías para hacer que esto sea de efectivo acceso a todos los niveles de gobierno, a todos los sectores, y que esto en última instancia pueda empezar a generar iniciativas, que empiece a haber un movimiento fuerte desde diferentes espacios, desde el sector público, identificando ya la posibilidad de destinar recursos públicos a la generación de estos bienes comunes, ¿no? Y a la conservación y si se puede, al aumento de este bien común que es la diversidad biológica. Y creo que finalmente este es un paso hacia lograr aquello que todos anhelamos, pues, desde que vamos al colegio y nos cuentan de este país tan megadiverso y tan rico, y decir, bueno, que esa megadiversidad empiece a pagar su promesa, empiece a ofrecernos realmente los beneficios que de manera un poco metafísica todos reconocemos, pero queremos que se vuelvan realidad, queremos que se conviertan en algo tangible, en algo que genere, como digo, bienestar objetivo en las poblaciones, y eso pasa por lograr que la diversidad biológica no sea simplemente, y parafraseando este dicho que tiene Pepe habitualmente, que no sea simplemente para contemplación, sino para el uso real, para el aprovechamiento, para la generación de beneficios para las poblaciones que son las que lo conservan y son también las que la mantienen y le dan uso real, y en algunos casos las que la han generado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la agrobiodiversidad, muchas de las variedades han sido producto de la domesticación, producto del proceso de la aplicación de técnicas, la aplicación de conocimiento humano en el elemento natural. Entonces, quiero saludar este esfuerzo. Sé que ha habido mucho trabajo, o que hay mucho trabajo detrás de esto. Creo que es una oportunidad para destacar el cada vez más cercano trabajo que tiene el sector ambiente con el Ministerio de Economía, y mostrar que vamos avanzando en esta comprensión del ambiente como un eslabón fundamental en la política de desarrollo, en la política de crecimiento del país, y que requiere ser puesto en lenguaje entendible, en lenguaje común, que podamos compartir entre las instituciones públicas, y que esto avance y escale. Muchas gracias.
Gracias, viceministro. Continuando con el evento, los dos directores generales del MINAM que participaron directamente en la elaboración de las propuestas de herramientas, de lineamientos, presentarán la primera de las herramientas, el lineamiento de política de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, las cuales fueron elaboradas bajo la idea de que debían conversar estrechamente con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica aprobada en noviembre del año pasado y que versa sobre 5 temas: el aprovechamiento sostenible, las amenazas, gestión del conocimiento, la participación de la sociedad y las instituciones y la conservación misma, que incluye la adaptación basada en ecosistemas. Los señores, el director general de Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, señor Roger Loyola, y el señor José Álvarez, director general de Diversidad Biológica, compartirán la presentación. Para ello tengo el agrado de invitar primero al señor Roger Loyola, por favor. Ok, gracias. Ya, a ver, yo voy a, conjuntamente con Pepe, vamos a presentar estos lineamientos de política en inversión, diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Así que, por favor, Ok, nuestra presentación está dividida en estos 4 ítems, ¿no? Gestión de la inversión pública, que la voy a hacer yo, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos, lineamientos de política de inversión en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, y resultados esperados, que lo va a hacer Pepe, ¿no? Yo hago una, Pepe hace 3, ¿no? Es una cuestión de equidad. Pásalo, por favor. Pasa la otra y después regresamos a esta. Ya, ok, o sea, de lo primero que quiero hablar es del objetivo de los lineamientos, ¿no? O sea, porque es tal vez el mensaje más claro que queremos mandar cuando se confeccionó ese documento. ¿Y qué cosa dice el objetivo, no? Dice, promover la inversión pública para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos. Lo que en el fondo estamos haciendo aquí con este mensaje es que estamos diciendo que hay un capital que está siendo reconocido, que es el capital natural, ¿no? O sea, existe un capital manufacturado, existe un capital humano, pero también existe un capital natural que permite que las producciones, que permite que los consumos puedan ser hechos. Entonces, el mensaje que está por detrás de este objetivo es ese, ¿no? Que hay un reconocimiento, que hay una naturaleza que nos da las facilidades de poder tener determinado tipo de actividades de producción y consumo. Ahora, pero no es una naturaleza que está aislada del mundo, sino es una naturaleza que se junta con las personas, y justamente por eso está esa relación de alcanzar el mayor bienestar social del país, ¿no? O sea, porque lo que decimos con esto es que la importancia de conservarla y de mantenerla es clave, porque eso permite una mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahora sí creo que podemos regresar al anterior. Ok, y estos lineamientos se hacen pues dentro de un marco estructurado, ¿no? O sea, no es una actividad aislada, sino todo esto tiene una lógica que voy a comenzar a explicar en este momento, ¿no? Primero uno tiene la Política Nacional del Ambiente, que nos da cuáles son los objetivos que tenemos nosotros en el sector ambiente con relación al cuidado de la naturaleza, ¿no? Y esto está respondiendo no solamente a la política, sino a otros documentos que la expresan, ¿no? Como es el PLANA, como es la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la Agenda Ambiente, el PCN, el PI y el programa por resultados, ¿no? O sea, que van todos en la misma lógica, van todos con el mismo sentido, ¿no? Cada uno respondiendo, claro, a espacios temporales y a estrategias que se congenian entre sí, ¿no? Entonces, está esta Política Nacional del Ambiente y después tenemos estos lineamientos de política de inversión en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, como bien decía el viceministro, ¿no? Que le comienzan a dar forma económica a este plan, ¿no? O sea, porque está bien, o sea, que la idea es que podamos hacer instrumentos de gestión, pero estos instrumentos de gestión, para que sean efectivos, deben tener presupuesto y dinero para poder hacerse. Entonces, en ese sentido, pues, hay la necesidad de tener unos lineamientos de política de inversión pública, ¿no? Ya una vez realizados ellos, el siguiente paso es tener estos lineamientos de formulación de proyectos de inversión pública, ¿no? Que nosotros durante algún tiempo hemos llamado el SNI verde, ¿no? O sea, cómo efectivamente voy a hacer mi proyecto de inversión que responda a los lineamientos que se han propuesto, ¿no? Y después están las tareas que justamente también mencionaba el viceministro,
que son el reto que tenemos a partir de ahora, ¿no? Hacer las pautas metodológicas, la guía para la formulación y los contenidos mínimos, ¿no? Y esto de acá es hecho pues en forma conjunta, ¿no? Estamos ahí, digamos, compartiendo las tareas y las responsabilidades con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, por ejemplo, haciendo la aprobación de la Política Nacional del Ambiente y combinando después las otras aprobaciones conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, que como bien también se ha dicho, hemos conseguido tener un lenguaje común para ambos, ¿no? O sea, nos estamos entendiendo en algo que era complicado, ¿no? Yo trabajo en el Ministerio del Ambiente, pero soy economista, entonces los economistas tenemos lenguajes que tal vez hay que adecuarlos a la naturaleza y seguramente también hay que hacer el esfuerzo en el otro sentido, ¿no? Ahora sí la otra. Ya hablé de esto. Ok, no, acá únicamente para que se den cuenta, los dos documentos que han sido aprobados tienen nombres muy similares porque corresponden pues a la misma lógica que yo estaba mencionando antes, ¿no? O sea, y son casi en la misma fecha, ¿no? O sea, ha sido una cuestión de días entre uno y otro, ¿no? Pásalo. Ok, como decía, existen varios niveles de congruencia entre ambos, y tal vez estos 4 documentos son los que han orientado este proceso, ¿no? Los que han hecho que este proceso efectivamente pueda ser posible, ¿no? Primero el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Que nos dice que hay determinado tipo de requerimientos para hacer un lineamiento de este tipo, ¿no? Esto dentro de la agenda de competitividad que permite que la naturaleza también pues, sea un factor de competitividad para las producciones, para el consumo, para las acciones que se hacen en el país, ¿no? Esto aunado con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y con el Plan Nacional de Acción Ambiental, ¿no? Y la siguiente ya le toca al director José Álvarez. Por favor, señor José Álvarez, director general de Diversidad Biológica. Muchas gracias. Realmente es un gusto haber llegado a este punto. Como decía don Gabriel, y también lo mencionó Roger, esto responde a un sueño y a un vacío que por fin hemos empezado a llenar. Un reclamo de parte de regiones, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, de que no era fácil formular proyectos de inversión pública en temas relacionados con medio ambiente y diversidad biológica. Porque seguro que algunos se preguntan, pero si ya se estaban formulando proyectos, ¿a qué vienen estas herramientas? Se estaban formulando, pero quizás no de la forma más pertinente, no acordes de repente con las nuevas herramientas que tenemos en el Ministerio, la Estrategia de Diversidad Biológica, la Estrategia de Humedales, están a punto de ser aprobadas la Estrategia de Cambio Climático y de Desertificación, y tampoco era fácil aprobar estos proyectos, porque ni las OPI sabían cómo evaluarlos, ni todo el problema que todos sabemos que sufre lo que llaman en regiones el SNIF, no SNIP, y ya saben por qué, porque les hace llorar. Entonces, esperemos que con esto lloren un poco menos en las regiones. Y justamente viene a llenar un vacío que todavía no está completamente lleno, como yo le decía a nuestro ilustre visitante, don Eloy Durán, faltan algunas herramientas y falta mucha capacitación, porque en las regiones tremendas deficiencias encontramos en todo el tema de no solo formulación de proyectos de inversión pública en general, especialmente en esto. Entonces, por fin hemos llegado, como decía don Roger, a hablar un lenguaje común entre economistas y, por decir, no digo ambientalistas porque suena medio feo, por profesionales del ambiente del Ministerio. Esas cosas como la unidad productora que nos sonaba a ruso, por fin nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Que la unidad productora no es una carretera, una escuela, que también la unidad productora es la infraestructura natural. Porque la primera vez que nos pusimos a trabajar con el MEF en el programa presupuestal 035 fue terrible, terrible. Cada uno hablaba una cosa y no nos entendíamos. Yo estuve en el primer equipo de formulación, no nos poníamos de acuerdo qué era eso, cuáles eran los indicadores, cuál era la población objetivo. Hoy, por fin, y yo tengo que agradecer aquí públicamente el esfuerzo que han puesto don Edmundo Gregorio, don Jesús Roitón, doña Nancy, que creo que no está por acá. Ah, está por ahí, por favor. Y el equipo de los que nos han apoyado. El equipo de GIZ, el equipo de Biofin, don Antonio, que hemos trabajado 2 años, y con todos los expertos que hemos estado ahí, por fin hemos hablado un lenguaje. Se unen 2 rutas que han caminado separadas, yo no digo por siglos, porque el MEF creo que no tiene tanto tiempo, el MINAM solo 6 añitos,
pero por décadas se han trabajado separado, el desarrollo y la conservación, como si fuesen cosas aparte. No, con esto conseguimos hablar un lenguaje común. Porque en el Perú conservar diversidad biológica es sacar de la pobreza a un tercio de la población que depende de esta diversidad y de los servicios ecosistémicos para su vida diaria. Y para poner en valor esto y hacer que esta gente salga de la pobreza hay que meter plata. No solo es puentes, no solo es escuelas, no solo es agua potable, también hay que poner plata en aquello que les da de comer. Ayer estábamos en Puno, ahí está don Adam Drucker, con comunidades altoandinas, cultivadores de quinoa, iniciando un proyecto piloto de incentivos para conservación de la agrobiodiversidad. Y esos campesinos curtidos por el Ande, ¿qué le piden al Estado? Ayúdame a conservar esta riqueza, porque ellos son unos que están contribuyendo con el patrimonio natural del Perú. Conservan variedades y razas de cultivos que son quizás el mayor tesoro con el que cuenta el Perú. Y esto va a ser valiosísimo a futuro, ya lo es ahora. Pero no está invirtiendo el Estado en eso. Entonces, ¿qué te dicen los alcaldes, qué te dice el gobierno regional? Ayúdame a formular proyectos para poder destinar fondos públicos a que esto se conserve, se ponga en valor. Ya acabó mi tiempo, ¿no? Bueno, ya desfogué un poquito mi entusiasmo, ahora ya les voy a hablar un poquito de qué contienen estos lineamientos de política que hemos trabajado de forma tan linda y coordinada con el Ministerio de Economía. Tienen, primero, los principios y enfoques de gestión que están contemplados en nuestras herramientas de gestión que todo el mundo ya conoce, porque son la Estrategia de Diversidad Biológica, la Estrategia de Humedales y otras herramientas que están desde la Ley General del Ambiente hasta el PLANA, ¿no? La Agenda Ambiental, etcétera. El enfoque ecosistémico, que es mucho más rico de lo que se piensa, porque incluye a componentes políticos, económicos valiosísimos. La gobernanza, la toma de decisiones debe ser participativa con los actores locales. La gestión y manejo adaptativo adecuado a las capacidades de la gente. Quien gestiona la diversidad en el Perú no son los funcionarios detrás de un escritorio. Nosotros apoyamos, facilitamos, pero quien la gestiona es la gente que está con su ¿cómo es? Chaquitac ya, o con su machete en la selva. Y la conservación productiva es generar riqueza para la gente, porque quizás con buena intención, cuando vimos amenazas a la diversidad biológica, pusimos demasiado énfasis en proteger aquello que se iba perdiendo y nos olvidamos de la gente que vivía al lado, ¿no? Y ahí están los principios que están en todas nuestras herramientas legales, que están en la Ley General del Ambiente, en todas, pero que a veces nos olvidamos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los lineamientos de política? ¿En qué se concentran? Si ven, los 5 objetivos que están ahí generales coinciden con los 5 objetivos que están en la Estrategia de Diversidad Biológica y que reflejan de alguna forma los principales objetivos de las metas de Aichi y del Convenio de Diversidad Biológica, que empiezo por el de la derecha azul, conservación y recuperación de diversidad biológica. No solo es conservar, es recuperar aquello que se está perdiendo. Y esto entra en lógica con la lógica del sistema de inversión pública del Perú, porque cuando empezamos a discutir dónde debe el Estado poner recursos, no debe poner donde no se necesitan. Tú no vas a invertir en un bosque que está perfecto, inviertes en un bosque donde ya sus servicios ecosistémicos han sido disminuidos. Por la tala selectiva, por la fragmentación, inviertes en recuperar ese bosque para que pueda proveer otra vez agua, por ejemplo, para una población o servicios para una comunidad indígena. El siguiente es la gestión del conocimiento, importantísimo. En Perú tenemos cierto conocimiento, no suficiente, pero también pésimamente gestionado. Esto lo hemos conversado multitud de veces con don Edmundo, con don Jesús. Eso necesitamos poner en valor ese conocimiento, interconectar y hacer más investigación también para aplicar todos esos conocimientos al desarrollo. La participación pública y privada en la gestión, incluyendo empresa privada, por eso ponemos privado, incluyendo a las comunidades, y eso se debe hacer facilitando la participación en la toma de decisiones, fortaleciendo capacidades, etcétera, ¿no? La reducción de amenazas, que es una de las metas de Aichi. Obviamente hay sitios donde tienen que intervenir el Estado porque hay una amenaza gravísima con un ecosistema que puede estar proveyendo importantes servicios. Por ejemplo, imagínense la provisión de agua para las agroindustrias de la costa y para las ciudades de la costa. Eso es estrategia más importante que prevenir una guerra con Chile, disculpen la comparación, porque eso es la seguridad para el futuro de los peruanos. Sin embargo, se ha invertido poquísimo en recuperar y poner en servicio todos estos ecosistemas altoandinos. Y el uso sostenible, que es todo el tema de poner en valor la diversidad biológica, valor agregado, mercadeo, etcétera. Entonces, como ven, es un abanico grande de intervenciones con el objeto de no solo conservar, no solo recuperar, sino poner en valor al servicio de la población los recursos de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados esperados?
Como ven, casi todo tienen enfoque bastante vinculado con el desarrollo. Hay algunos aspectos vinculados con conservación pura y dura de la visión tradicional, como es, por ejemplo, especies amenazadas manejadas, porque también hay que recuperar o impedir que se extinga ese patrimonio. Pero incremento del área, indicadores claros, bajo manejo, no solo bajo conservación, no vamos a llenar el Perú de áreas protegidas, no se asusten, por favor. Dice modalidades de conservación o manejo, y el manejo que implica que el hombre aplica su habilidad, su inteligencia a que esos ecosistemas provean bienes y servicios para la gente. Incremento de proyectos de investigación, bueno, conocimiento, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de capacidades para que la gente gestione mejor. Mayor acceso a conocimientos y tecnologías, en la misma línea, es una de las mayores debilidades que tenemos. No tenemos suficiente capacidad para gestionar la diversidad. Siguiente, puesta en valor de servicios ecosistémicos, que ese es el tema de Roger, al servicio de la gente, y desarrollo de negocios competitivos, todo el tema económico, ¿no? El potencial es enorme. El Perú se calcula que solo aporta al capital natural un 13% a la economía del país, al Producto Bruto Interno, que es mucho comparado con otros países, porque es el doble del promedio mundial. Pero para un país que es probablemente entre el tercero y cuarto del mundo en diversidad biológica, es muy poco. Ese capital natural probablemente, si hubiésemos invertido a tiempo, hoy podría estar produciendo 20 o 30% del Producto Bruto Interno. Así que ahí está la clave. Siguiente, por favor. ¿Qué otros resultados esperados? La disminución de la degradación, la mejora en la efectividad en el control y supervisión, que es otra de las metas de Aichi, reducir las amenazas, controlar, por ejemplo, la tala ilegal y todo esto. Mejoran capacidades institucionales. Bueno, hay que poner algo también en el Estado. Me acuerdo que uno de los primeros borradores de estos lineamientos de política que tuvimos que corregir ponía demasiado énfasis en esto, en el sentido de recuperar los servicios de la diversidad biológica. Era entendido por algunos como fortalecer capacidades en las instituciones que administran desde una oficina estos servicios. Y eso es un enfoque, yo no diría totalmente equivocado, pero al menos muy limitado. No se trata solo de poner plata en que hagan mejores estudios los funcionarios públicos. También se necesita a veces, pero no es solo eso. La mejora de capacidades institucionales implica todos los niveles, pero especialmente el nivel más bajo, aquel que está más cerca de los recursos de la biodiversidad. Y bueno, el tema de conciencia y valoración, que eso es importantísimo. Yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias a los señores Loyola y Álvarez. Y continuando con el programa, es el turno de presentar la segunda de las herramientas, que son los lineamientos de formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Como de esta parte, quiero decir que es una muy buena noticia al haber leído el instrumento ya aprobado, que es un instrumento del MEF que dice expresamente que la unidad productora de los servicios ecosistémicos es el ecosistema y que esos servicios son servicios públicos. Es un instrumento del MEF y eso realmente es muy emocionante conocerlo. Así que para ello invito al señor Eloy Durán, director general de Inversión Pública del MEF, a pasar. Y por favor, Eloy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, todos empezaron recordando experiencias anteriores. Yo tengo ya varios años trabajando como economista, pero yo también me dediqué a la ecología en los primeros años. Tuve algunos artículos publicados antes que hubieran algunos eventos importantes y de ahí me dediqué a la economía, ¿no? Y sí, efectivamente, en el Perú son caminos que van por separado, pero en el Perú ese lujo no nos podíamos dar. Veamos una primera diapositiva que nos muestra la siguiente, en qué situación estamos, ¿no? Lo que se muestra acá es un paralelo entre lo que se va declarando viable año tras año y lo que se va ejecutando viable año tras año en estas funciones vinculadas al documento que estamos presentando hoy. La conclusión acá es que de lo que se declara viable, la mitad se ejecuta. Entonces es una primera reflexión, ¿no? ¿Por qué se ejecuta la mitad de lo que se declara viable, ¿no? Porque así como no hay suficientes pautas o experiencias
en lo que es la formulación del proyecto, tampoco lo hay en la ejecución del proyecto. A medida que haya una cartera de proyectos mucho más significativa, estas capacidades como consecuencia se irán incrementando. La siguiente diapositiva también juega con esta, lo que muestra es exactamente lo mismo. No, esta era, no, la siguiente. Esta. De lo que se formula, la mitad se declara viable, ¿no? Entonces, no tenemos tanta iniciativa para priorizar estos proyectos, pero de lo que priorizamos en formulación, la mitad declaramos viable. Y de lo que declaramos viable, la mitad ejecutamos. Entonces, vamos más en desventaja. Y será precisamente por la carencia de estos instrumentos que en estos últimos meses, con el impulso que le da el Ministerio del Ambiente, estamos priorizando. Veamos algunas características del documento. Básicamente de lo que trata el documento es de dar lineamientos para ese tipo de proyectos y se dividen en 3 tipos de proyectos: vinculados a servicios ecosistémicos, vinculados a especies y vinculados a ecosistemas. En el caso de los servicios ecosistémicos vinculados a regulación hídrica y control de la erosión de suelos. En los casos de especies, vinculados a especies en peligro crítico, su variedad y raza, su importancia sociocultural, y en lo que es ecosistemas, vinculados a ecosistemas que están degradados, humedales reconocidos, áreas de conservación ambiental, zonas de protección y conservación ecológica, ecosistemas que proveen bienes y servicios esenciales para las poblaciones, sobre todo rurales, zonas priorizadas para diversidad biológica según el Plan Director de Áreas Naturales Protegidas, zonas priorizadas por los sistemas regionales de conservación, ecosistemas degradados en los anteriores, según los anteriores, zonas de agrobiodiversidad. ¿Avanzamos? Ya cuando entramos a formular los proyectos, ¿cuál es la naturaleza que los agrupa? Se trata de creación, ampliación, mejoramiento, recuperación. Aquí consideramos que está la clave. Son proyectos vinculados a la naturaleza de recuperación de servicios. Si seguimos, ¿quiénes pueden formular estos proyectos? Todos los niveles de gobierno, salvo uno pequeño ahí en lo que es recuperación de especies, gobiernos locales vinculado a flora y fauna, pero en los demás casos todas las entidades de gobierno pueden formular estos proyectos. ¿Qué condiciones deben cumplirse en los proyectos? Si hablamos de la número 1, recuperación de ecosistemas, el ecosistema debe estar degradado, debe ser de relevancia económica, cultural y social, y debe ser único por su representatividad para el país. Si vamos al siguiente, recuperación de especies, se debe explicar y sustentar detalladamente su relevancia, por lo menos 2 de los 3 aspectos, el económico, el cultural y el social. Y en el siguiente, recuperación de servicios ecosistémicos de regulación, los fines son disminución de la acumulación de sedimentos y mejoramiento de la calidad del agua. 2, disminución de los desbordes de los cuerpos de agua y las inundaciones en consecuencia. 3, conservación de suelos para el desarrollo de actividades agropecuarias que tengan influencia, impacto en la población bajo la zona de influencia directa. ¿Qué esperamos nosotros de este documento? Esperamos un proceso similar al que se vivió entre los años 2007 y 2010, también con el Ministerio del Ambiente en el tema de residuos sólidos. Solo habían en operación mediana 4 rellenos sanitarios, no había en proyecto algún otro relleno sanitario en camino. El Ministerio del Ambiente impulsó la formulación de documentos. Sin temor a equivocarme, la guía metodológica para formulación de proyectos de inversión pública es la más actualizada y la más documentada de todas las guías diversas que existen en el SNIP. Se formularon un sinnúmero de proyectos a nivel nacional, se desarrollaron diplomados durante 5 años consecutivos, se generaron capacidades tanto en el sector público como privado. Esto finalmente atrajo el interés de la cooperación internacional, se obtuvieron 2 préstamos con BID y con JICA, y los proyectos están actualmente en ejecución.
la diferencia entre el año 2011 y el año 2007, o la diferencia entre el año 2015 y el año 2007 en materia de residuos sólidos, es lo que esperaríamos nosotros para los proyectos vinculados a diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Entonces, aquí culmina una pequeña etapa del trabajo y comienza una mucho mayor. Muchas gracias. Bueno, gracias al señor Eloy Durán. Y para finalizar la última parte de este evento es un panel, para lo cual invito a las 3 personas que lo conforman, que son el señor viceministro Gabriel Quijandría, el señor Jesús Ruitón y la señorita Elvi Lescano de Proinversión. Bueno, para motivar al panel hemos desarrollado 2 preguntas que espero nos contesten. La primera de ellas es ¿qué se debe hacer y cómo para implementar estos lineamientos, tanto de política como de formulación de proyectos de inversión pública? Y la segunda pregunta es, ¿las herramientas aprobadas facilitan y promueven el interés del sector privado y los mecanismos de obras por impuestos y APP? Por favor. Muchas gracias, viceministro, por la invitación y aquí a compartir también esta alegría, ¿no? De tener instrumentos que nos den pues orientaciones precisas para implementar esta demanda, ¿no? Y tratando de contestar muy puntualmente la pregunta, ¿qué se debe hacer para implementar estos lineamientos? Yo creo que depende de varias cosas, ¿no? Y como siempre decimos, depende de la gente, depende de quien está convencido del tema, depende de la prioridad que se le dé. Muchas veces se nos critica a nosotros, el SNIP tiene la culpa, el SNIP es la traba, el SNIP se demora varios años. Y nosotros le decimos, no es cierto, depende de ustedes, ¿ya? Nosotros corremos a las velocidades que ustedes lo pongan. Hemos tenido proyectos de endeudamiento externo, que en promedio, en algunos casos, que no vale mencionar, pero se han demorado 6 años para declararse viable. Y hay otros proyectos que le ponen velocidad y está en 9 meses, proyecto de endeudamiento externo. O sea, no es el SNIP, o sea, es la capacidad y la voluntad que se ponga. Entonces lo que ya tenemos son los instrumentos, ¿no es cierto? Lineamientos de política claro, tenemos los lineamientos de proyecto de inversión claro, tenemos que bajar a un poquito más abajo, que ese es parte del trabajo que tenemos que hacer acá con el mundo, que es las pautas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo instrumentalizamos este tema? Eso no quiere decir que hay que tener la pauta para poder avanzar, ya los lineamientos están bastante precisos, podemos avanzar. Entonces tenemos que aterrizar un poco más abajo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Como bien decía Eloy, tenemos que ponernos metas, ¿no? En promedio, en los últimos años, los proyectos en las funciones que se han planteado, en promedio, digamos, en los últimos años han sido 400 millones de soles, en promedio, ¿no? Millones más, millones menos, pero 400. De eso la mitad se ejecuta, ¿no? La mitad más o menos el 50%, 200 millones, 220 millones de soles, que es 2 veces más entre el periodo 2009 y 2011, 2 veces más, o sea, tampoco cuando uno se critica que no hay proyectos, hay proyectos, en promedio varias funciones, 2 veces más. Pero ¿cómo hacemos para que esos ahora estén? Ahora habría que revisar cuánto de eso es los 3 niveles de gobierno, y ahí parte de la estrategia creo que tenemos que ponernos un plan de trabajo, ¿no? La capacitación ahí es fundamental sobre los lineamientos de proyectos que ya se tienen. Podemos coordinar una programación los próximos meses, hacer los eventos macro regionales donde se difunda los lineamientos, y por eso una de las exigencias que, digamos, a nuestros amigos les decíamos,
la presentación tiene que ser publicada, ¿ya? Si no es publicada, no es visible, ¿no es cierto? Y por más que se publique en la página web, no lo bajan en los gobiernos locales y regionales. Por eso es importante la publicación y hay que sacar varios cientos de esto para entregar a los gobiernos locales y regionales. Entonces yo diría, para implementar plan de trabajo, plan de capacitación, ponernos metas bastante claras, ¿no? Y después ver qué posibilidades de financiamiento se puede hacer. Indudablemente el presupuesto del 2016 ya no ganó, pero podemos hacer para el 2017. Y estos proyectos también se pueden financiar con canon. Entonces tendríamos que ver cómo convencemos y cómo promovemos en los gobiernos regionales y locales que tienen canon para hacer esta cartera de proyectos. Y para terminar, digamos, creo que un tema importante es cómo esto se traduce efectivamente, que eso es tangible, cuando cambian algunos indicadores. ¿Cierto? Podemos gastar, pero ¿cuáles son esos indicadores que nos dicen que esto que estamos haciendo está sirviendo a la gente y está sirviendo al país? Y esos indicadores tienen que ver, por ejemplo, que tiene un efecto indirecto, es cuánto se incrementa el número de visitantes a las áreas naturales protegidas. En promedio, ahora son creo que cerca de 600.000 habitantes, de los 3.300.000 que tiene nuestro país, de esos 500.000 visitantes más o menos en promedio a las áreas protegidas, el 60%, entre 58 y el 60% son peruanos y la diferencia son extranjeros. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no vayan 500.000 que van a las áreas protegidas y el 60% peruanos, ¿no es cierto?, 300.000 o 400.000 peruanos que vayan a visitar a las áreas protegidas para que vayan 2 veces más o 3 veces más, ¿cierto? Por eso tenemos que mostrar las bondades. Y termino esto, la comunicación estratégica es fundamental. Si no comunicamos de las bondades y el valor económico que se tiene que dar, al final esto diremos tiene resultados cuando se incrementa el número de visitantes y cuando hay un pago de una tarifa que me justifique esa inversión que estamos haciendo. Ese es realmente el valor, ¿cierto? Segundo, ¿cuánto se incrementa el volumen de las ventas de los productos de la biodiversidad, ecológicos, econegocios, biodiversidad? ¿Cuánto se incrementa de eso en los próximos años? O sea, esos serán los indicadores, seguramente hay otros muchos más, pero esos serán los indicadores relevantes que nos dicen que esto, lo que estamos haciendo, este esfuerzo, tiene una contribución a la economía de nuestro país. Segundo, el segundo punto de el tema de compra inversión, podemos trabajar más, digamos, complementariamente para ver este tema cómo se puede incorporar en obra con impuestos, pero también un elemento importante que lo podemos promover es con el fondo de Procompite. Procompite estamos ahí coordinando y trabajando para sacar también guías concretas para promover estos servicios que son de innovación, de transferencia, de capacidades, de iniciativas que tienen los gobiernos locales y regionales para utilizar estos fondos. Okay, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué hay que hacer con estos documentos? Usarlos, básicamente. O sea, empezar a darles vida, que se empiecen a formular propuestas a partir de utilizar estos 2 documentos de lineamiento. En primer lugar, creo que el MINAM y sus instituciones asociadas deberían ser los primeros en empezar a utilizarlos, en empezar a darles vida diaria y generar, o sea, todo este paquete de apoyos adicionales o inversiones adicionales, o si quiere intervenciones adicionales que mencionó Eloy. O sea, hay que generar una masa crítica de usuarios que pasa por difundir estos lineamientos y difundirlos de todas las formas posibles, como señala Jesús. Hay que imprimirlo para llevarlo hasta el último lugar del país. Hay que ponerlo en la página web para que también esté accesible para aquellos que prefieren usar la página web. O sea, hay que usarlo, hay que ponerlo a disposición de todos. Hay que dar las facilidades para que lo que está contenido en ellos pueda ser entendido y pueda ser transformado en propuestas concretas, y ver de dar el paso para que pueda ser de aplicación con estos instrumentos nuevos como las obras por impuestos o las APPs. Si van a ser efectivos para eso está por verse todavía, pero va a depender
como señalaba Jesús, de cuán activos seamos la gente, o sea, los interesados en que estos lineamientos existan para que la cosa avance. O sea, hemos dado un paso importante en generar condiciones habilitantes para que la inversión en diversidad biológica pueda ocurrir, pero requerimos más avance, requerimos más decisión, o sea, requerimos que haya una cartera de proyectos viables y requerimos mejorar la ejecución de esos proyectos. Como señalaba Eloy, no es simplemente un problema de que no hay proyectos de buena calidad, o sea, que es sin duda un problema. No hay tampoco capacidad de ejecución de aquellos proyectos que pasan el umbral de calidad. O sea, necesitamos mejoras en varios de estos aspectos, pero tener estas guías o estas especie de lineamientos generales, ¿no? O sea, esta ayuda o este apoyo, si se quiere, para los interesados en promover este tipo de inversiones es sin duda fundamental. Pero el trabajo recién empieza, o sea, estamos arrancando en el establecimiento de una nueva línea, o esperamos de una nueva línea de inversión, de una nueva línea potencial de desarrollo y que sea vista como válida, como importante, como fundamental en las estrategias de desarrollo regional, en las estrategias de desarrollo local, ¿no? O sea, necesitamos hacer, como se señalaba, algo similar a lo que ha ocurrido con el tema de residuos sólidos. Hay que mejorar un poco la eficiencia en ejecución porque ahí la cosa no está avanzando muy bien, pero necesitamos hacer algo parecido como lo que ha ocurrido con la incorporación del enfoque de riesgos, por ejemplo, en la inversión pública. Y eso es machacar y machacar y machacar y estar encima del MEF y de los dos viceministerios, del Viceministerio de Economía y del Viceministerio de Hacienda, para que esto pegue, ¿no? Porque además, o sea, el primer paso es con Jesús, con Eloy y con sus pares en economía. El paso al otro viceministerio, que es el que maneja la caja finalmente, ese es el decisivo. Una vez que esto entra y queda fijado en Hacienda, ya no se va a ir. Ya se va a quedar ahí y va a ser parte del herramental y parte de los instrumentos de inversión pública real en el largo plazo, ¿no? O sea, el trabajo está todavía, o sea, el trabajo que queda todavía es muy grande, todavía es un reto importante y un reto que creo que vale la pena en términos de desafío profesional, pero también en términos de beneficio hacia el país. Gracias. Gracias, viceministro. Ahora la señorita Elvi Lescano, de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión. Muy buenas tardes, señor viceministro. Muchas gracias por la invitación. Señor Jesús Ritón, reciba un cordial saludo del señor Carlos Herrera, director ejecutivo de Proinversión. Nosotros somos la agencia que promueve la inversión privada. Se habló de estos lineamientos. Sí se pueden aplicar al mecanismo de obra por impuesto. No sé si todos conocen de este mecanismo, pero es una opción adicional que brinda el Estado para poder desarrollar proyectos de inversión pública con la participación de la empresa privada. ¿Cómo funciona? Que la empresa privada participe en uno de estos proyectos, la entidad pública prioriza. La entidad pública llamamos a un gobierno regional, una municipalidad provincial, una municipalidad distrital o una universidad pública. Ellos priorizan sus proyectos, se lanza un proceso y una empresa privada se presenta a uno de estos procesos y con su propio recurso se encarga de ejecutar, financiar estos proyectos. Y al final, ¿qué es lo que tiene la entidad pública? Un proyecto ejecutado en un corto tiempo y en buena calidad. Los proyectos, a partir del año 2014, ha habido un cambio en el reglamento de obras por impuesto. Cuando recién nació este mecanismo, nació con la idea de cerrar las brechas de infraestructura. Por tal razón, el mecanismo solo permitía que los proyectos que se desarrollen bajo este mecanismo sean componente mayoritario de infraestructura. A partir del año 2014 se abrió este margen y ahora se permite que sea cualquier proyecto de inversión pública. Entonces estos proyectos sí están entrando en el mecanismo de obra por impuesto. Esto se dio en el decreto supremo 005. Entonces sí se permite. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué trabajo se tiene que hacer? Este es un trabajo promotor. Yo les doy un ejemplo. El MIDIS no puede ejecutar proyectos bajo el mecanismo de obra por impuesto. Pero ¿qué trabajo hemos hecho con el MIDIS? Ellos tienen estos proyectos de CUNAMAS. Entonces con el MIDIS nos pusimos a trabajar y el MIDIS se ha desarrollado como un proyecto tipo, un modelo tipo de proyectos de CUNAMAS. Tuvimos ciertas reuniones con algunas municipalidades y se les presentó ya el proyecto, un proyecto prácticamente ya desarrollado, un proyecto tipo.
Entonces el MIDIS lo que hizo es trabajar con estos gobiernos regionales, estas municipalidades, y ellos adoptaron el proyecto. Y estos proyectos han sido priorizados y ejecutados por estas municipalidades y ahorita están en camino para ser ejecutados a través del mecanismo de obra por impuesto. Nosotros como Proinversión colaboramos y brindamos asistencia técnica tanto a los gobiernos regionales y locales como al gobierno nacional. Entonces nos comprometemos también para trabajar con ustedes, también capacitar al ministerio y trabajar en conjunto con estos gobiernos locales que pueden priorizar. A la fecha, el mecanismo, a partir de este año, ha permitido el ingreso de entidades del gobierno nacional, pero no todo en los ámbitos. Solamente pueden trabajar lo que es en materia de salud, educación, orden pública, seguridad, Ministerio de Agricultura y Turismo. Se espera que el mecanismo se pueda ampliar y pueda permitir el ingreso también de otros ministerios, y en ese caso también podría ingresar el Ministerio del Ambiente y desarrollar también sus proyectos. A la fecha todavía eso no se ha dado, pero sí podemos trabajar estos proyectos con estos gobiernos regionales, estos gobiernos locales. Muchas gracias. Gracias, Elvi. Y bueno, con esto ya estamos terminando la presentación de los lineamientos. En nombre del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Economía, agradezco a todos y cada uno su presencia y les pido un aplauso de ustedes y para ustedes porque esas herramientas son para todos nosotros.